Ok, aquí estamos caminando juntitos, el marido y la marida. Y les pregunté hace unos días, ayer, les pregunté qué pensaban con respecto a si los cristianos pierden o no pierden la salvación. Y en vez de contarles lo que yo pienso, que creo que tanto Estefan como yo tenemos la posición de que la salvación no se pierde, busqué este texto, ¿verdad? O traté como de buscar quién tiene una posición contraria para poder responder un poco a los argumentos que ellos presentan. Entonces aquí les dejo el texto para que lo puedan ver y vamos a hablar con Estefan de cada uno de esos versículos que se presentan ahí. Entonces, pensando en el primer pasaje, Estefan, ¿qué piensas, digamos, de Juan 15? Aquí lo pongo para que lo puedan leer. Sí, creo que toda esa metáfora de la vid y las ramas, dice, si uno no permanece en mí, será quitado, ¿verdad? Cortado y quemado. Creo que sí se refiere a juicio, pero no a la pérdida de salvación, porque toda esa metáfora da a entender que no depende de nosotros, primeramente, ¿verdad? Entonces Jesús dice, yo soy la vid y mi Padre es el viñador. El segundo versículo dice, las ramas que no dan fruto se cortan, y los que dan fruto se podan para que den más fruto. Luego dice, ustedes ya han sido podados o limpiados, la misma palabra en griego, ya han sido podados por la palabra, por mi palabra. Entonces ya ahí vemos que estamos hablando de, Jesús a sus discípulos está diciendo que ustedes no están en el campo de los que no dan fruto y son cortados y echados. Esas ramas que no dan fruto no están en Cristo. Ahora, yo sé que dice que si no permanecen en mí y permanezcan en mí, entonces da la impresión de que alguien puede estar en Cristo y sin embargo no permanecer en él y así ser cortado. Pero no creo que esa sea la idea de este pasaje, porque de nuevo, la audiencia, los discípulos con quien Jesús está hablando ahí, están en él, han sido podados y están dando fruto. ¿Y quién se asegura eso? ¿Quién lo asegura? Cristo mismo, ¿verdad? Porque Él les habla la palabra que los poda y dice, aparte de mí no pueden hacer nada, no pueden dar fruto. Entonces, si aparte de Cristo no se puede dar fruto, las ramas que no dan fruto no están en Cristo. Así me parece la lógica del pasaje, ¿verdad? Además, creo que nos puede ayudar la parábola del sembrador, porque es fácil confundirnos con el comportamiento de las personas y cómo hablan y cosas así, pero lo que vemos en la parábola del sembrador es que hay 4 tipos de tierra, y los 2 tipos que nos interesan son la semilla que cae en pedregales y entre espinos. Y uno recibe la palabra, o sea, escucha las palabras de Jesús, escucha el evangelio, se emociona, recibe, entre comillas, la palabra, pero no da fruto, porque no hay profundidad de raíz.
También la que crece entre espinos recibe la palabra, pero cuando viene la tribulación, la aflicción, el sufrimiento, no permanece. ¿Okay? Entonces no da fruto. Creo que podemos pensar en la vid y las ramas de manera parecida. Esas semillas que cayeron en pedregal o entre espinos, podríamos decir que están en Cristo, porque pareciera, reciben la palabra, se emocionan, lo que sea, pero con el tiempo se nota que no realmente estaban en Cristo. Y creo que ese es el punto. Parecen estar ahí, pero en realidad no lo son y por tanto no dan fruto. Y esa es la clave, no dan fruto. Un cristiano verdadero da fruto, porque el Espíritu Santo se lo asegura. El pasaje de Hebreos creo que realmente no tiene que ver con perder o no la salvación, porque lo que está diciendo es que aparte de la santidad, nadie puede ver a Dios, y es cierto. La pregunta es, ¿de dónde viene la santidad? ¿Es algo de nosotros? ¿Nosotros conseguimos la santidad y por lo tanto la podemos perder? ¿O viene de otro lado? Y creo que la respuesta viene de otro lado. ¿Y de dónde viene? Viene de nuestra unión con Cristo. Cristo es santo. Y por Él y nuestra unión con Él, recibimos esa santidad y somos también santos. Primera de Pedro también dice, sean santos porque yo soy santo. De nuevo, eso es imposible aparte de Cristo y su obra en nosotros y nuestra unión con Él. Hay que entender que el tema de ser santos, primero ellos están citando al Antiguo Testamento donde habla de el llamamiento del pueblo de Israel. Y nosotros, por supuesto, estamos en ese mismo llamamiento y ahora que hemos sido apartados por Cristo, entonces podemos ir en dirección a esa santidad, pero la realidad es que nadie es santo. O sea, el tema es que cuando yo digo que yo puedo perder la salvación porque no estoy siendo santo, la realidad es que si pudiéramos perder la salvación la perderíamos, porque nadie nunca es completamente santo en todo momento. Siempre hay algún tipo de pecado en nuestro corazón. Ahora, no es lo mismo que vivir en pecado, pero eso es otro tema, ¿verdad? O sea, vivir en pecado, vivir en un pecado donde yo sé que lo que estoy haciendo está mal y lo estoy haciendo aún así, porque no estoy obedeciendo lo que yo sé que Dios manda, eso es otro rollo. Pero la realidad es que todos tenemos como un corazoncito que está malito. Estamos todavía en esta carne, no hemos sido completamente santificados, tenemos la capacidad de luchar contra nuestro pecado, ya no somos esclavos del pecado ni de las consecuencias del pecado, pero la santificación, recuerden que es una santificación que yo ya he obtenido y también una santificación que es progresiva. Yo ya soy santo, pero estoy haciéndome progresivamente más santo. Y hay muchísimos pasajes que sostienen esto. Entonces, poco a poco vamos creciendo y cambiando y no viviendo de acuerdo a nuestra carne, sino viviendo de acuerdo al Espíritu. Eso es verdad. Pero en ninguna parte en estos pasajes dice que si no somos, o sea, que si no estamos viviendo de acuerdo a como Dios dice que vivamos, vamos a perder la salvación. Sean santos como yo soy santo es un llamamiento. Y Hebreos está hablando de sin la santidad nadie va a ver a Dios, pero recuerden que la santidad ya está ganada por Cristo y entonces vivimos de acuerdo a eso. Vivimos de acuerdo a eso no para ganar la salvación, sino porque revela y demuestra nuestra genuina fe en el Señor. Sí, nuestra unión con Cristo. Así es. En cuanto a Lucas, es la parábola del sembrador, precisamente. Y creo que algo que muchos cristianos tal vez no entienden o no ven en las escrituras, que creo que está ahí, es muy importante, y creo que el libro de Hebreos realmente resalta esto, es que no sabemos quién está verdaderamente en Cristo aparte de la perseverancia. Y
y la trayectoria de su vida. Entonces, si alguien puede creer, entre comillas, porque escuchó el evangelio y le pareció maravilloso y todo eso, pero si no persevera, entonces realmente no era, ¿verdad? Primera de Juan habla de eso bastante claro. Ellos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque se fueron. Salieron. Y eso prueba que realmente sí estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, no eran verdaderos creyentes. Sí. Y uno podría decir, bueno, si no perseveran, eso simplemente demuestra que perdieron la salvación. Y creo que no, porque hay suficientes pasajes, creo yo, muchos pasajes que hablan de la permanencia del creyente verdadero, el hecho de que Dios es el que sostiene a la persona. El mismo 1 de Pedro, versículo 5, habla de eso claramente. Perdón, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dios nos guarda mediante la fe para la salvación. No depende de nosotros, porque como dijo mi esposa, si pudiéramos perder la salvación, lo haríamos. No somos tan buenos. Y como no nos ganamos la salvación, tampoco podemos perderla. No depende de nosotros, gracias a Dios. Y en vista de la cantidad de pasajes que hay que apoyan esta perspectiva, terminamos con Apocalipsis, ¿verdad? Que es el último pasaje que dice que serán echados los que sea que quiten o pongan. Aquí lo voy a poner. Eso, digamos, en vista de todos los demás pasajes, hay que analizarlo con cuidado, ¿verdad? Porque es un pasaje. A lo mejor lo dejo que lo expliques tú. Bueno, primero que nada, Apocalipsis es un libro notoriamente difícil de interpretar. Entonces, empezando por ahí, uno debe tener mucho cuidado al querer hacer doctrina usando Apocalipsis. Además, no es un libro didáctico de que está diciendo qué hacer, qué no hacer, como las cartas, ¿verdad? Y es muy simbólico y hay muchas razones por las que Apocalipsis es muy difícil de interpretar. Entonces, eso primero. Segundo, ¿qué significa añadir o quitar palabras de la profecía de Apocalipsis? Creo que creo que tenemos que responder a esa pregunta primero para poder entonces entender qué significa quitar su parte del árbol de la vida y lo demás. Pero de nuevo, dado todos los otros pasajes que hablan de la perseverancia de los santos, para decirlo de alguna forma, o que no se pierda la salvación, creo que Apocalipsis tampoco está diciendo eso. Por ejemplo, Efesios dice que recibimos el Espíritu Santo como garantía de nuestra herencia. Entonces, ¿qué clase de garantía es una garantía que se puede perder? Por nuestras propias acciones. Sí. Es un ejemplo nada más. Terminar porque Estefan tenía que ir a una reunión. Entonces, el tema de Apocalipsis y cómo interpretar ese pasaje específicamente es algo que Estefan me dijo, yo tendría que sentarme a estudiarlo bien a ver qué es, pero el tema es este: si hubiesen muchos pasajes que apoyaran lo que Apocalipsis dice, uno dice, ok, sí, esto hay que pensarlo bien porque el debate está van como tablas, me explico, van parecidos. Estos tienen esta posición, estos tienen posición y los pasajes como que no, ¿verdad? Pero en realidad, como hemos visto, los pasajes que se utilizan en ese argumento no son realmente lo que ellos dicen que significan.
están interpretados a la manera en que ellos quieren interpretarlo. Y además de eso, la complicación de Apocalipsis y del tipo de libro que es, para crear una doctrina tan importante como esta, está como jalado el pelo. ¿Me explico? Dirán, pero ¿por qué se sientan a explicar algo como esto? Es que eso no es importante, lo importante es que amemos a Jesús y que amemos a la gente y demás. Es verdad, hay cosas que son fundamentales y el mandamiento más importante es amar a Dios y amar a tu prójimo, y cualquier otra cosa que usted crea que tal vez es más importante que esto, yo entiendo, no todo el mundo tiene un corazón para los mismos temas bíblicos. Hay gente que ama las misiones, hay gente que ama las ideas del pastorado y el liderazgo, hay otras personas que piensan muchísimo en la ayuda al prójimo, etc. ¿Por qué es tan relevante esto en particular para vos y para mí? Vivimos en estos momentos en una Latinoamérica profundamente moralista, que lo que hace es básicamente predicar casi que todo el tiempo lo bueno y todo lo que usted tiene que hacer para estar bien con Dios y para no perder su salvación. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes no saben la cantidad de personas con las cuales yo doy consulta que no tienen ni idea, o por lo menos creen que saben, pero no saben realmente cómo tener una relación vibrante con el Señor, donde Él está haciendo esa obra, donde pueden descansar en la obra de Él en sus vidas, ¿verdad? Para poco a poco ir creciendo y avanzando en la santidad, sino que vienen con un aterro de culpa, de sentirse los peores cristianos del mundo, temerosos de un Dios que los está castigando por lo que han hecho o por lo que no han hecho. Y claro, son cristianos que saben que son salvos, que Dios los ama y todo, pero que aún así tienen temor de que realmente no saben si con todo lo que han hecho realmente van a estar en la eternidad con Dios. Eso es grave, Frank, pero no es tan grave como disminuir la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Para mí, creer que la salvación se puede perder, es decir, la obra de Jesús no es suficiente, porque yo tengo que hacer. Es Jesús más mis obras. Es Jesús hasta el momento en que lo recibo, pero después de eso, si yo no estoy en un constante arrepentimiento y en una forma así como casi enferma a veces, se ve lo que he notado, de estar viendo dónde estoy pecando, tengo que confesar todos los días mi pecado, porque si no, entonces puedo perder la salvación. Tengo que estar viendo en qué estoy fallando, y es que ¿por qué no puedo superar este pecado? Es que realmente seré salva, porque es que realmente no estoy dando el fruto que yo espero que debería estar dando, en vez de entender la progresividad de la santidad, de que la gente va en un ritmo diferente cada persona, en vez de descansar en el poder de la obra de Jesús, en que el Señor es capaz de cubrir tus pecados pasados, presentes y futuros, en que necesitamos asirnos fuertemente de la realidad de que la obra en la cruz es suficiente para mí, para poder precisamente depender de eso para crecer en la santidad. Si no, estoy creciendo en mis propios esfuerzos y llega un punto donde ya no aguanto más y la gente se aleja de la iglesia. Y lo único que recibe es sermones, y lo único que se acuerda de cuando iba a la iglesia es lo cansado que era en todo lo que había que hacer, porque si no, Dios está enojado y porque prácticamente estás perdiendo, digamos, tu lugar en la mesa. Este tema es fundamental para la vida. Nosotros necesitamos tener una seguridad de salvación, porque si no la tenemos, estamos caminando en la cuerda floja con el Señor. Quiere decir entonces, porque ya me van a decir, ya yo sé porque me los conozco, ¿verdad? Entonces la gente va a vivir como le da la gana porque cree que no puede perder la salvación y demás. Si usted me va a decir eso, Fren, vea, devuélvase y escuche las historias otra vez porque no escuchaste con cuidado. Claramente la persona creyente va a dar fruto. Claramente la persona que es verdaderamente hijo de Dios, que verdaderamente ha creído en Jesús, va a presentar un fruto con cierto grado de consistencia. La persona que no era de nosotros y que
se fue, ¿verdad?, de la iglesia, o que no está viviendo, o que vive adentro de la iglesia y es parte y está probando el fruto, ¿verdad?, y está compartiendo las delicias del Espíritu Santo, ¿verdad?, porque está viviendo dentro de una comunidad que está compartiendo las cosas del Espíritu, pero en realidad no da fruto por sí misma y no está realmente dando fruto por sí misma en el Espíritu. Esa persona, entonces, no es realmente un creyente. Si fuiste apóstata, si le diste la espalda a la fe, no es porque creíste profundamente o realmente eras una de esas semillas que creyó, que recibió, que se emocionó, pero que cayó en el pedregal, que se ahogó con las espinas, etcétera, etcétera. No es la que cayó en buena tierra y dio el fruto que tenía que dar, ¿verdad? Entonces quiere decir que nunca creció, nunca dio lo que tenía que dar. Entonces está demostrando que en realidad su creencia fue emocionante o emocional y punto. O fue en algún momento por una absoluta necesidad y veo que aquí este es el único lugar, aquí en la iglesia es donde me abrazan, aquí es donde yo necesito y entonces todas las delicias y los frutos de la iglesia los recibo, pero en realidad después en algún momento le doy la espalda. Eso es lo que sucede en nuestra opinión, al menos. Estoy hablando de toque religioso por aquello que se les vaya a ocurrir a algunos de ustedes. Sí, algunas personas tienen toque religioso y sienten que, digamos, que no están bien con el Señor, que necesitan hacer todas estas cosas para estar bien con Dios, bla, bla, bla. O sea, sí existe como una condición, un trastorno, que es personas que realmente no pueden, por más que tratan y por más que les dicen que todo está bien, personas que les cuesta mucho entender que sí son salvas, etc. Y algunas veces ni siquiera es TOC. Algunas veces simplemente es personas que son muy escrupulosas y que no llegan, digamos, a que sea un trastorno. Eso es una realidad. Pero no estoy hablando de eso, aunque sí, también, pero en realidad una persona puede tener TOC de muchas cosas, del aseo, del orden, de muchos temas, ¿ok? Y no solo eso, sino hasta internos, pensamientos repetitivos, ¿verdad? Una ruminación constante de cosas internas. O sea, eso es otro tema. Pero la realidad es que, digamos, sí hay muchísimos creyentes en Latinoamérica, que a mí me preocupa. Muchos de ellos con temor de perder la salvación constantemente y lo que me preocupa es que eso al final decanta en relaciones con Dios demasiado como Él es mi jefe, ¿verdad? Como muy de necesito quedarle bien, necesito alcanzar, necesito poder estar igual que los demás hermanos, sentirme peor que los demás, viendo como que todos los cristianos lo tienen, todos los cristianos están claros, menos yo estoy mal, hay algo mal conmigo. Hay algo mal conmigo y demás. Y otra cosa que me preocupa muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Es la línea, digamos, donde más bien es como que me dejo ir, como que bueno, yo ya perdí la salvación, yo ya no puedo, yo ya no, o sea, ya la regué hasta un punto donde es imposible para mí volver a tener el favor de Dios, porque yo fui a la iglesia, yo hice todas estas cosas, pero ya el Señor nunca me va a volver a recibir. Y todo eto, friend, si usted no tiene clara esta doctrina tan importante, ¿me comprende? Entonces no es, por eso es que la teología es tan importante, friend, poder ver los versículos y entenderlos y darles vuelta por un lado, darles por otro y tener una postura clara en estas cosas, porque si no, llega, digamos, la tormenta y llegan los vientos y la casa se cae. Entonces, si usted anda por la vida diciendo que ama a Jesús, que usted ama al Señor, que usted sabe que el Señor está con usted, que todo es muy lindo, pero usted anda viviendo como usted le da la gana, ¿verdad? Y anda haciendo lo que usted sabe que al Señor no le agrada, tenga cuidado porque puede ser que realmente no ha sido realmente transformado. Realmente tal vez el Señor, te suena muy bonito la idea de Dios, pero quizás verdaderamente no has creído o le has dado completamente el señorío a Cristo. Y esa es una posición muy precaria en la cual estás, ¿verdad?
Si sí has recibido a Cristo y has visto avances, aunque sean lentos, pero vas ahí, digamos, aprendiendo cosas, e incluso el mismo pecado que tenías antes ahora ha disminuido y ahora hay una lucha cada vez menor, ¿verdad? O hay otros pecados en los que sí has avanzado, de que este pecado sigue siendo algo que te tiene atado, ¿verdad? O atada, pero aún así sí puedes ver fruto en otras áreas. Quiere decir, Fren, que simplemente somos personas que todavía vivimos en una carne caída, que no hemos sido completamente glorificados y que estamos luchando con la maldita Trinidad, ¿ok? La carne, el mundo y Satanás. Entonces, realmente estamos en una verdadera batalla espiritual, y la batalla espiritual, Fren, tiene mucho que ver, si no es que la gran mayoría, con la pelea por la santidad, precisamente. Esa batalla no se gana de un día para otro. Usted puede luchar, y posiblemente va a luchar igual que yo, igual que todos. Vamos a luchar toda la vida, y cada uno de nosotros quizás va a tener uno o dos tendencias a cierto tipo de pecado o tentación, orgullo, cuestiones en nuestro corazón para toda la vida, toda la vida. Entonces, digamos que no sé, si usted lucha muchísimo con el enojo, es posible que vayas a avanzar en muchas otras áreas que también luchabas, pero el enojo va a ser algo con lo que normalmente vas a ver que surge aquí. Ya no soy tan explosivo, pero aún así, uy, qué enojo siento por dentro. Uy, también se me salió ahora que estaba en el carro. Uy, también esto. Y usted va a ver que con el tiempo eso ojalá vaya disminuyendo, pero quizás vaya a ser una cosa que vaya a salir en diferentes partes de tu vida, y eso es en parte, creo yo, porque el Señor nos mantiene humildes, el Señor nos mantiene dependientes, el Señor sabe que necesitamos recordar que somos polvo y no nos quita el pecado así de un solo tiro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no nos enorgullecemos, Fren, y nos creemos mejor que los demás. Ve a Pablo, ¿verdad? Bueno, eso sí era un pecado, pero tenía esta espina en la carne para no enorgullecerse, ya sea un sufrimiento, un pecado, y estaba para que él siga dependiendo, ¿verdad? Avanzando en la dependencia con el Señor y viendo la grandeza del poder de Cristo en su weakness, debilidad, ¿ok? Entonces, Fren, la lucha con el pecado no te va a quitar la salvación. Si te alejaste en estos momentos, estás alejado o alejada y estás escuchando estas historias, que no sé ni cómo llegaste hasta acá, pero si estás alejado, Fren, el Señor te da la bienvenida cuando tú quieras. Él está sentado en su mesa, simplemente vuelve a Cristo y Él te va a recibir con los brazos abiertos, porque Él murió por ese pecado, o ese pecado consistente, constante, que quisiste perseguir por tanto tiempo. El Señor no te abandona, pero tienes que arrepentirte y tienes que volver a Él y tienes que obedecerle y tomar decisiones. Nunca es tarde, nunca es tarde. El perdón de Dios es extraordinario, maravilloso, es más allá de lo que jamás podamos imaginar. Dios está dispuesto una y otra vez a recibirte. Y bueno, nada más no seamos cáscara, o sea, no seamos como, bueno, yo voy a hacer todo esto porque Dios me perdona, ¿verdad? O sea, eso ahí es donde te tienes que preguntar, ¿será que de verdad creo? ¿Será que de verdad soy creyente? Si tienes esa actitud, es porque hay algo que no está haciendo conexión, hay un cortocircuito ahí. Sos de esas personas que ha experimentado el temor de perder la salvación, me encantaría que me contés aquí en esta cajita. Contame, tal vez pueda compartir tu respuesta. Entonces, para que sepas, si vas a compartir, puede ser que la comparta. Y cómo ha sido para ti volver a, tal vez es demasiado largo, pero un poquito como sí, yo sentía esto y Dios me enseñó tal cosa. Y si quieres compartir un versículo o algo para animar a otros hermanos, sí.
Ok, hay una pregunta que mucha gente me está haciendo. Ay, vean mis uñas nuevas, por cierto. Qué lindas, ¿verdad? Quedaron. Esta vez las hice con esta marca, Kiss Impress Kiss. Ajá. Ahí está. Tómale foto para que después no me diga que le repita el nombre. Bueno, entonces resulta que la pregunta que me han hecho muchas personas, ok, ¿qué hacemos con las personas que se han alejado del Señor? Entonces, esas personas no son, es la pregunta un poco que puse anteriormente. Frank, vea, no sabemos. O sea, no sabemos si una persona realmente es creyente o no hasta el fin de los tiempos que nos vamos a ver ahí. Hay personas en la iglesia que creemos que son creyentes y realmente no lo son. Y hay personas que están alejadas, que tal vez en el último momento de su vida o en la última etapa o dentro de 5 años se van a arrepentir y van a volver a los caminos de Dios. Yo creo que esos son verdaderos creyentes que están alejados, que no están peleando la batalla, pero son verdaderos creyentes porque sí le entregaron la vida al Señor, sí creen en Jesús, pero han permitido que el mundo y su carne y todo pues tomen control de sus vidas, ¿verdad? Como habrán muchos que nunca van a volver a los pies del Señor, porque simplemente le dieron la espalda o mejor dicho, porque nunca creyeron realmente, nunca hubo una fe verdaderamente cimentada en el conocimiento y en la convicción de quién es Jesús. Entonces, ¿quiénes son quién? No sabemos ni nos interesa. ¿Ok? Uno no está para andarle diciendo a la gente quién es salvo y quién no, Fren. Ese no es nuestro trabajo. O sea, usted no sabe, Fren. Usted sinceramente no puede saberlo. Es más, aunque la persona ni siquiera se haya arrepentido al final de su tiempo, según uno, no quiere decir que no se arrepintieron. Usted no sabe si en el lecho de su muerte esa persona habló con el Señor y se arrepintió y volvió a los pies del Señor. Puede ser. Entonces, nuestro trabajo nunca es decirle a la gente que es salva, que no es salva, que se va a perder, que está siendo desobediente, entonces por eso va a perder la salvación. O sea, eso, bueno, yo nunca he estado en una iglesia donde eso pase. Yo sé que hay algunas iglesias donde llegan a ese extremo. La mayoría de las iglesias, incluso, que creen que la salvación se pierde, no necesariamente están diciéndote todo el tiempo vas a perder tu salvación si no te comportas, ¿verdad? No necesariamente son así. Yo no creo que todas las iglesias que piensan de esa manera sean malas iglesias. Lo que yo personalmente pienso es que o no, personalmente ni lo pienso, lo veo, es que lo veo. Personas que no van a iglesias de ese tipo y aún así reciben el metamensaje. ¿Me explico? Que no es el mensaje que se dice con la boca, es el mensaje que está subterráneo, que viene por debajo de lo que se dice, las actitudes, lo que se hace. ¿Me explico? Entonces, no es que necesariamente te estén diciendo todo el tiempo vas a perder la salvación, te va a ir súper mal porque estás viviendo en pecado, estás haciendo esta desobediencia. O sea, no necesariamente, yo no estoy hablando de las iglesias, ¿ok? Yo estoy hablando de cómo yo recibo lo que se enseña o lo que creo, ¿verdad? Y cómo eso afecta mi forma de relacionarme con Dios. Ese es el problema, ¿ok? Puede ser que usted crea que la salvación se pierde, más puede ser que usted haya procesado muy bien esa información y diga, así no quiere decir que yo voy a perder mañana mi salvación. Nada más quiere decir que tengo que vivir demasiado cuidadoso, de buscar siempre la santidad, de no ceder al diablo, de estar siempre con la armadura puesta, ¿verdad? Para ir en pos de la santidad. Y si eso es, digamos, pero Dios me ama, yo estoy segura de que Dios no se va a alejar de mí, yo estoy convencida de lo que yo creo. A ver, si ese es el caso, estás en todas, friends, estás en todas, gloria a Dios. Y de ahí puede ser que estés en desacuerdo conmigo, mas tu relación con el Señor está saludable, ¿ves? Mi preocupación es con las personas que tienen una relación que no es saludable con el Señor, porque esta doctrina
les hace pensar que están en peligro de perder la salvación en cada instante o en cada momento o cada día si no se confiesan. ¿Ves? O sea, ese es el asunto. Ahí es donde ya la cosa como que se vuelve tóxica. ¿Me entienden? Entonces sí, pero no es nuestro trabajo andar señalando y andar diciendo, vea, este sí, este no, este aquel. Usted no sabe, Fred, usted no es Dios, ¿ok? Ni yo ni nadie podemos decir cuando alguien está realmente, o sea, va a ser o no va a ser. ¿Me explico? Entonces puede ser que usted conozca a alguien, que tenga algún friend, que tenga algún familiar, y si ese es el caso, o sea, que se alejó y que no sabemos, ¿verdad? Personalmente, yo oro para que el Señor haga su obra en esas personas, ¿verdad? Que no he dejado de amar, que en algunos casos ni siquiera volvió a ser la amistad igual, porque han sido personas que estuvieron conmigo en la iglesia, pero luego se alejaron, y no solo se alejaron, sino que le han dado la espalda y han sido completamente incluso, o sea, la apostasía ha sido extrema, digamos. Y a mí me da mucho dolor, la verdad, y yo oro por esas personas. Tengo un compromiso mensual, de hecho, con 2 de esas personas que conozco, para que el Señor haga de esas personas otra vez parte de su iglesia, ¿verdad? Y nada, eso es.